Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes, para ustedes, para nosotros, que lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. De igual manera, seguir reiterándole esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá, quienes están al frente, instituciones educativas, culturales, deportivos, gremiales, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, de población en general. Si bien lo tienen, nos pueden contactar a través de vía WhatsApp 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la narración oral. Hoy hablamos de esas personas que también vienen en esos itinerarios, en los diferentes escenarios como cuenteros, en lo que tiene que ver también de sus experiencias, en lo que ha sido sus procesos también de lo que tiene que ver con este arte, que tiene que ver con la cultura también. Pues estamos en compañía de Marco Durán. Inicialmente, pues bienvenido aquí a través de Buenedición. Muchas gracias. A ver, antes de entrar a hablar de lo que fue su periplo, su recorrido por allá en la hermana República de Cuba, con lo que tiene que ver de esa experiencia como narrador oral, es importante y seguimos insistiendo en cuando están acá en este set nuestros invitados, pues retomar lo que tiene que ver de todo el proceso, en fin. Cuando hablamos de Marcos Durán, pues tiene que ver con, automáticamente ya con la cultura, tiene que ver con la arte escénica, tiene que ver con muchas expresiones desde el punto de vista cultural, ¿no? Es importante, entonces, a ver, ¿de dónde, cuándo Marco Durán en el cuento como narrador oral? Y tengo entendido que también en el rock, ¿no? Como rockero también en su época. Ah, sí, claro, claro. Todavía rockeamos. Todavía rockeamos. Pues bueno, realmente yo me formé como narrador desde el 94, estoy narrando. Este año cumplo 30 años ejerciendo como narrador oral, como profesión. Vivo del cuento. Así no se crean, en cuento algunos. Ajá. Es complicado, no es fácil, pero bueno, esto hace parte como de la labor y de lo que uno hace, tener que enfrentar eso. Sí, que hay la profesión, el arte y oficio, ¿no? Que a veces se juntan los tres o a veces uno de cada uno. A veces todo y a veces también tiene que ver con qué es la pasión, entonces también es la pasión por el escenario como tal. Con formación ahí en el Instituto de Bellas Artes, bajo la tutela del maestro Reinaldo Cristancho, que el papá de los pollitos aquí. Es de esa escuela, mejor dicho. Usted. Sí, claro, de esa escuela que he compartido con muchos de los directores que hay acá en el municipio, que todos fueron alumnos del maestro Reinaldo. Yo hice allí mi formación como actor de teatro de calle, de sala, y bueno, por cuestiones de la vida luego se me desarrolló una enfermedad neurodegenerativa que me afectó las extremidades inferiores, las piernas, y eso me obligó a abandonar las tablas. Pero con el tiempo el director me invitó de nuevo a un taller y me mostró la narración oral. Y allí yo hice un taller de narración oral con su sobrino William Cristancho, que en paz descanse. Falleció hace poco, hace ya como unos 2, 3 años. Y bueno, a partir de ahí apenas arranqué, hice el taller. El hombre me dijo, haga la lista de mercado. Él hice la lista de mercado y me regaló como unos 7, 8 cuentos y con eso arranqué a contar. Y ya llevo 30 años dedicado a la labor de narrar historias, de contar historias, y poco a poco uno va aprendiendo cosas y descubriendo otras cosas que también lo apasionan de la labor. Y ahí vamos, y en todo ese ejercicio pues se han visitado algunos festivales, también me he presentado mucho en el departamento, fuera de él, fuera del país, y todo por medio de la cuentería, de la narración oral, y poniendo el nombre de Piedecuesta muy bien en los lugares que se ha visitado. La gente ha quedado con una buena imagen de lo que es la narración oral garrotera.
A ver, para ustedes que están precisamente en escena, como se dice, que han estado y que han iniciado ese proceso, mucha diferencia de ese tradicional teatro de sala, de tabla, como se conoce coloquialmente, allá estar en otros escenarios, ya como narrador oral, como cuentero. Sí, claro, claro. Empezando que, bueno, la narración oral es para espacios no convencionales. La narración oral no fue diseñada para un teatro. Vamos al teatro, narramos en el teatro, pero realmente no estamos como en la esencia de lo que es la narración como tal. Porque la narración oral, número uno, es un ejercicio comunicativo. Entonces la diferencia que tiene con algunas técnicas o modalidades del teatro, por ejemplo el monólogo, es que está la famosa cuarta pared, donde el actor está en su personaje y está en el espacio y tiempo que converge dentro de la historia e ignora el espacio y tiempo contemporáneo que hay al frente suyo, que es el público, que está alguien con un celular, la señora con el niño que está tosiendo, que está enfermo, le hizo daño el aire, qué sé yo, alguien comiendo papitas y haciendo ruido durante la función y le dijeron no consuman alimentos durante la función. Ese tipo de elementos, pero aquí el actor está en lo suyo, ignora todo eso, está esa cuarta pared invisible que es del actor y está en el espacio y mundo y tiempo de la obra como tal. En cambio el narrador está en el espacio contemporáneo. Yo me paro y hablo frente al público, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es viernes, está lloviendo, hay pico y placa, un montón de elementos que son actuales, contemporáneos con el público. Al instante. Exacto, pero voy a contarles una historia que ocurrió hace mucho tiempo en la época en que los hombres hablaban con los animales y ya nos vamos al espacio y tiempo de la historia. Y el narrador está convergiendo entre ese tiempo, espacio y tiempo de la historia y el espacio y tiempo contemporáneo. Y todo el tiempo está rota la Va cuarta. y viene, como se dice. Exacto, va y viene. Entonces hay una ruptura de la cuarta pared constante y hay un diálogo con el público. No es un monólogo, no es bla, 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 calladitos, bla, 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 bla. No. Es un ejercicio de comunicación. Puede ser que lo que yo esté contando no le guste a alguien del público y quiera expresarlo. Puede decirlo, o como cuando estás en una reunión y alguien está diciendo algo y alguien sabe que lo que está diciendo es falso, entonces como que ¿qué? No, nada, o sea, no se aguantan, ¿sí? Y el solo hecho de que alguien me carraspee en el público, yo volteo a mirarlo y digo, disculpe, se atoró con la metáfora que dije ahorita. Es decir, potencialmente él está, como entra en instantes a ser actor de la obra. Claro, claro, porque es un ejercicio de comunicación. Entonces, cuando alguien del público dice, no se escucha, alzo más la voz para que me escuchen, sí, bueno, ahí está el ejercicio de comunicación. Y él ya dejó de ser receptor y se volvió emisor. Me emitió un mensaje y yo fui receptor. Entonces, juega de una vez el ejercicio de la comunicación, emisor, receptor y un canal de comunicación. Es un ejercicio de comunicación constante, pero también es un ejercicio de compartir. Comparto historias. Entonces, si lo que yo llevo para compartir con el público no me gusta, no lo aprecio, pues eso es lo que va a recibir el público. Pero si yo voy a contar una historia que me encanta, que me atrapa, que me apasiona, se la voy a compartir al público con esa pasión, con ese encanto, con esa energía que me genera la historia como tal. Es un acto de compartir. Entonces, hay muchos elementos en la narración oral que la hacen única, ¿sí? Que la hacen diferente, pero que también converge con otros elementos de otras artes, porque fácilmente podría yo cantar, y ahí ya está el canto, ya está la música. Podría tocar un instrumento en determinado momento de una narración, podría utilizarlo para el intro de una narración, o puede ser la banda sonora del cuento, como sea, pero es un elemento que llega a agregarle un valor a esa narración. Entonces vienen otros elementos, como puede ser la transformación del objeto, coger yo este bastón y decirle a la gente que estaba cantando y el bastón se transformó en un micrófono. Es decir, deja ese auditorio, esas personas también imaginar. Exacto. Entonces utilizo elementos escénicos. Podría bailar. Si tengo cierto conocimiento de danza, bailaría ahí para mostrarle al público cómo bailaría el personaje de determinada historia, o qué sé yo, o para hacer la metáfora de que había un pequeño remolino de aire que circundaba sobre una hermosa mujer en un bosque y entonces empiezo yo a bailar para tratar de
alimentar un poco más la imaginación del espectador oyente que está escuchando el relato y que necesita despertarse su imaginación, porque el narrador no tiene utilería, no tiene escenografía, rara vez tiene un vestuario o un maquillaje, no tiene luces, efectos, sonido que ayude a reforzar la historia y a que el público la reciba mejor. No, nosotros jugamos con la imaginación del público. Entonces, si el público no se conecta y no conecta su imaginario, pues el cuento no funciona y de pronto esa persona puede salir como que, no me gustó, no era lo mío, no activó su imaginación. Pero si la persona activa su imaginación, lo disfruta y sueña esos paisajes que uno le cuenta en el relato, se imagina cómo es ese río, esa persona se traslada que está ahí. exacto, y en su mente lo visualiza todo. Y si le digo, yo olía tan rico, y empiezan a pensar en qué olía tan rico como qué. Y de pronto las personas piensan en un olor característico que a ellos les gusta, y ese es el olor que ellos le impregnan a la historia. Pero otra persona tiene otro olor. A este señor le gusta el coco, a esta señora la cereza. Y le estoy diciendo que aquella mujer que pasó frente a aquel hombre que la vio y quedó anonadado con su belleza, botó un aroma tan delicioso, y para el señor es el aroma del coco, para la señora es la cereza. Y estoy contando la misma historia. Entonces todo funciona con la imaginación de cada uno. Esos elementos son los que hacen mágico la narración y son los que me atraparon para trabajar en esto. A ver, importante algo cuando tiene que ver la obra como tal, ¿no? Es decir, cuando usted la escribe, cuando usted ya la plasma precisamente, pero continúa ya en puesta en escena, si se dice así, viene improvisar también de acuerdo al auditorio, de acuerdo a la participación, pero hay algo que es la base, que es el repentismo, ¿no? También, es decir, se juntan varios elementos, varios ingredientes de la narración oral, ¿no? Sí, de la claro. obra como tal, del contenido, de lo que se busca expresar, pero sobre ese trasegar ya puesta en escena, pues es la improvisación también, la creatividad, Sí, el claro. ingenio. Mucha gente habla de que se debe tener una gran memoria como narrador para saberse tantos cuentos, y yo en mi experiencia, en mi trasegar, digo, el cuento no se memoriza, el cuento se asimila. El cuento hace parte de mí, el cuento me habita. Cuando lo estoy narrando, fluye el cuento en mí y cada vez fluye de una forma diferente. No es lo mismo yo narrar el cuento frente a un público, ir a un colegio y que me digan a las 7 de la mañana la función. Yo me tengo que levantar 5:30 de la mañana, prepararme, desayunar, madrugar y estar allá a las 7 en punto de la mañana, y los chicos están también con ese mismo ejercicio, y pararme frente a 600 chicos y narrar una historia. No es lo mismo a estar una función en un auditorio como el Luis A. Calvo, lleno total, y la gente fue a ver una obra de narración oral. Es otro contexto, otra energía, otra situación. La gente va a las 7 de la noche, es diferente a 7 de la mañana. U otra cosa es ir a narrar a un grupo de infantes, de niños de educación inicial, y narrarles cuento corto, porque a ellos yo no les puedo hacer una función de 45, 60 minutos porque es una mentira. La atención de los niños se dispersa y ya quieren jugar en otra cosa. Entonces tengo que hacer otro tipo de cuento que tiene que ser divertido, entretenido, que tiene que ser juego, porque los niños están en ese ejercicio del juego, y el ejercicio del juego es descubrir, es conocer, es experimentar, es aprender. Entonces, ¿cómo hacemos que ellos descubran, experimenten y aprendan por medio de un cuento? Y lo uno, aprender ¿a qué? A poner atención, a escuchar. Es muy complicado trabajarlo con niños tan pequeños. Entonces, cada entorno, cada público, cada coyuntura genera que el cuento no salga igual, sale diferente. Porque también inclusive me puede afectar mi estado de ánimo. No es lo mismo yo ir con gripa a narrar cuentos a estar en pleno de salud y ir a narrar cuentos, y aparte de eso estar motivado porque tengo una gira, porque tengo un viaje, porque, o sea, hay diferentes cosas que te motivan o desmotivan, y eso afecta a la hora de contar. Entonces, eso también implica en el ejercicio de la narración. Es decir, cuando hablamos del narrador oral, tenemos que hablar precisamente de que se hace narrador, está o se va formando también ese narrador. Precisamente eso veníamos hablando en Cuba con la gente de la cátedra de cuentería, como te comentaba. Yo dentro de mi proyecto de narración, el año pasado lanzamos
el Festival Autóctono, que es un festival que tiene la connotación de que es un festival de tradición oral. Buscamos narradores profesionales, o sea, narradores que se dedican al oficio de narrar historias, viven de ello, trabajan para ello y lo hacen escénicamente, como una profesión escénica. Y está la gente que narra historias, o el narrador popular, costumbrista, el narrador natural que tú encuentras. Y hay pueblos y hay lugares donde, uy, fulanito es bueno para contarnos las historias, ese señor se sabe las historias de la Llorona acá a este lado, que no sé qué más, y de las brujas, y uno hoy busca al señor fulanito, y el señor fulanito se sienta y lo narra a su manera. A su manera. Allá en la vereda, exacto. De acuerdo al motivo y de acuerdo a su forma de contar. Exacto. Y de pronto a veces el entorno ayuda o no. Y hay narradores de esos que yo no los puedo poner en un escenario. El escenario se los traga. Ellos se transforma. Ellos quedan como, ¿qué pasó aquí? Porque no están en su hábitat. Entonces, por eso te digo, la narración oral, esto es para espacios no convencionales. Tú puedes encontrarte a un zapatero, que es el zapatero del pueblo, todo el mundo lo conoce, pero la gente más va porque arregla bien los zapatos, pero también porque le escucha mucha carreta al hombre. El hombre cuenta historias, el hombre se sabe el árbol genealógico de todas las familias que habitaron el municipio, quién fue el fundador, quién fue el primer alcalde, quién fue la reina más hermosa. Se sabe todo eso del pueblo. Es alguien que tiene un montón de información de la zona. Entonces todo el mundo vaya. Y cuando él está arreglando los zapatos, se está contando, pero él está en su labor, no para. Entonces el señor sigue ahí cogiendo y martillando el zapato, y sí, y de pronto en un momento el martillo se volvió un pájaro del cuento. Y él sigue ahí, pero eso funciona porque él está ahí en su hábitat, en su espacio donde él normalmente puede echar cuento. Yo lo cojo y lo traslado a otro lugar, y de pronto no funciona. De pronto necesita que le traiga zapatos para que arregle, y él... Puede ser, pero tampoco funciona porque es algo forzado. Entonces, generalmente es algo más espontáneo. A veces llegas con esa persona que está como a regañadientes a contarte una historia, y cuando se forma el detonante te pasas horas y horas escuchando a la persona y empieza a desenfundarte historias que tenía, y tú, wow. Y hay gente que lo conoce y dice, espere, quizás hace rato que no contaba esa historia, yo rato que no se la escuchaba. ¿Qué le hizo usted que lo animó a contarla? Y se vienen, y eso sucede. Entonces, lo que buscamos con el festival es encontrar esas fuentes orales, esas personas que tienen esos relatos autóctonos de la región y que se pueden perder por transmisión oral, porque la persona no tiene un nieto, un sobrino, un hijo, alguien a quien contarle la historia, que se la aprenda, y no solo que se la aprenda, sino que la reciba. De esa forma en que, me encantó la historia de mi tío, de mi nono, de mi primo, y venga, le voy a contar la historia, y la sigue contando. Eso se da natural, ese tipo de narrador natural se da dentro de ese entorno y se va transmitiendo de generación en generación, pero no todos los que hacen parte de esas generaciones tienen como ese poder de la palabra, es algo innato y que se da. Y entonces resulta que después de contarle la historia como a 5 sobrinos, el más chiquitico, el tatarasobrino, resulta que fue el que salió muy bueno para los cuentos y se sabe todas las historias del abuelo. Eso es lo que sucede, y es algo que pues todavía no se sabe cómo es que se da. Y esta gente en Cuba lleva 15 años haciendo esa labor de investigación. A propósito, sí, usted nos acaba de manifestar, pues, por invitación que tuvieron, pues hicieron presencia en Cuba, en el festival. Hablemos de qué se trataba, cómo fue el modus operandi, en fin, cómo le fue en todo aspecto. Bueno, a ver, nosotros aquí en Piedecuesta estamos beneficiados con un estímulo que tenemos para el sector artístico, que es un estímulo de circulación, le llaman ellos. Es un fondo, un dinero que nos dan los artistas para poder viajar, para poder representar a Piedecuesta en diferentes instancias. Entonces hay un rubro si tú sales del país, hay otro rubro si el viaje es nacional, hay otro rubro si es aquí en la región, no, ir aquí a otro municipio de Santander. Entonces, dependiendo de donde vayas, tiene un monto. Nosotros nos acercamos a la administración, le pasamos la propuesta a la Dirección de Cultura, a Jefferson Osorio, que es el actual director técnico de Cultura en este momento. Le comentamos y le dijimos que estábamos en una coyuntura supremamente importante para nosotros,
porque el año pasado hicimos la primera versión del Festival Autóctono y este año vamos a hacer la segunda versión. No tenemos presupuesto, se supone que es autogestionado, estamos gestionando constantemente, buscando patrocinadores, apoyos y bueno, y vendiendo el proyecto para que la gente se enamore de él y lo apoye. En ese ejercicio nos acercamos al director de cultura y le comentamos que teníamos la coyuntura de poder viajar a Cuba, teníamos un par de invitaciones a Cuba, dentro de esas una para hacer una muestra itinerante en un festival itinerante que viaja de pueblo en pueblo. Hay diferentes lugares donde no llega la oferta cultural y artística, ya sea desde la institucionalidad, desde el gobierno, o ya sea desde lo privado. Lugares donde la gente nunca ha visto una función de cuentería, una función de títeres, una función de teatro, de circo, de música, de danza. Rara vez se hace ese tipo de cosas, entonces la idea de este proyecto es ir a esos lugares, a llevar arte a esas comunidades que lo necesitan, que se necesita un esparcimiento, un entretenimiento y también un espacio de compartir como comunidad. Entonces se llega con un espectáculo amplio que tiene varias de estas ramas y ahí entramos nosotros, ahí entro yo, echo cuento, viene un compañero y canta, viene el otro y baila, viene el otro y hace circo, luego se hace una obra de teatro, todo eso en un solo espectáculo y el público donde llegamos la comunidad lo recibe. Entonces para todo público, grandes, chicos, pequeños, adultos, padres, madres, hijos, abuelos, está toda la comunidad allí compartiendo y disfruta de esa oferta. Nos invitaron para ello, le dijimos a la Dirección de Cultura lo importante que era para nosotros porque íbamos a hacer un intercambio. Nosotros íbamos y de estos artistas vienen a nuestro festival. Entonces fuimos, nos fue muy bien, gustó nuestro trabajo, pusimos en el mapa el nombre de Piedecuesta en Cuba, ya se habla de Piedecuesta gracias pues a la labor, más que todo, a lo que vieron, la puesta en escena, porque igualmente pues hay gente que no te conoce, tú llegas y me gustaba que íbamos como con unas, digamos, las expectativas que había sobre nosotros eran relativamente bajas. Y llegamos y ¡pah!, se sorprenden. Entonces como que wow, superaron un montón de expectativas que teníamos y wow, interesante. Entonces la gente ya se acerca, ya se interesa, ya te pregunta, ya pregunta por cómo es tu labor en Colombia, Piedecuesta, qué es lo que haces, cómo haces la narración por allá, ustedes también se presentan en lugares como acá. Entonces viene ese tipo de ejercicio de mirar la realidad. Es el verdadero intercambio, ¿no? Claro. Entre comillas, pues comparación también de un estilo, una mecánica, en fin. Las realidades y cómo abordamos nuestra labor nosotros aquí en Piedecuesta y cómo la abordan ellos allá en Ciego de Ávila, en Cuba, o en Santi Espíritus, en Cuba, cómo se mueve el teatro en Trinidad, Cuba, en Boyeros, o sea, cómo es, y cada lugar es diferente, es diferente. Nosotros viajamos de una provincia a otra y hubo un gran cambio, hubo una provincia donde nosotros pues rara vez veíamos de pronto algunos productos del campo como frutas, verduras, raro, y viajamos a otra provincia que era productora agrícola y allí encontramos esa oferta y wow, y el comercio cambiaba, se movía de otra forma. Entonces, y hay una gran diferencia de una zona a otra. Y entonces las dinámicas cambian, ¿no? Automáticamente también el auditorio a donde se iba, ¿no? Las personas a donde se mostraba precisamente lo que eran las obras. La gran ventaja, digo yo ventaja, es que la mayoría del público cubano siempre ha tenido una oferta desde lo institucional. Los niños desde su formación en la escuela, en el colegio y todo eso, siempre han recibido una oferta artística y cultural. Siempre ha habido algo ahí y está constante. Entonces cuando tú vas y te presentas a un público de esos, aunque sea la primera vez que vean un trabajo del estilo tuyo, es un público que ya está educado, ya está formado. Ya saben calificar, ya saben diferenciar. Y ya se saben comportar para un espectáculo. Entonces tú llegas y ya es un público formado y es otra cosa. Entonces llegar y ese compartir y luego terminar y que el público esté muy agradecido con el trabajo que hiciste, bueno, eso es supremamente bueno. Y llegamos allá, hicimos ese intercambio y nos fue muy bien y ya tenemos confirmado un cuentero internacional que viene desde Cuba, Roberto Tomás Mirabal, viene para nuestro festival que lo vamos a hacer en septiembre, primera semana de septiembre. Estaremos con Autóctono Festival.
Y bueno, estamos organizando y mirando la programación, a qué lugares vamos a ir, qué personas quieren que llevemos nuestra oferta de narración oral desde la tradición. Entonces el hombre viene con un montaje de cuentos tradicionales cubanos. Entonces la gente cordialmente invitada para que pueda disfrutar. Va a ser un espectáculo muy bonito lo que van a ver de este narrador, que es el que ya tenemos confirmado. Nos falta confirmar más narradores. Y como te digo, estamos mirando lo de presupuestos, lo de conseguir dineros o lo de hacer trueques, cambios, canjes, asociaciones, coproducciones, lo que sea para poder gestar el festival como tal y tener en diciembre acá una fiesta de la palabra en Piedecuesta y el área metropolitana que vaya en torno a lo que es la tradición oral. A ver, maestro Marco Durán, sí, continuando haciendo ese ejercicio pedagógico también, hablamos de muchas situaciones en las cuales pues hay variedad, clasificación. Cuando hablamos de la narración oral, ¿podríamos decir que hay variedades, que hay clasificaciones en torno a esa, la narración oral? Sí, sí, sí. Hay modalidades para abordar las historias y yo precisamente vengo experimentando algunas de las modalidades con algunos de mis montajes y este año que pienso celebrar mis 30 años de labores como narrador, pues estoy remontando algunos cuentos y montajes al respecto para compartir con la gente. Tengo ahorita un montaje en coproducción con mi compañero Jesús Albeiro Mendoza, que con él trabajo con Crearte Teatro y Títeres, nos dedicamos a hacer títeres y teatro. Con él hicimos coproducción y montamos un cuento que está en mi repertorio desde que empecé a narrar hace 30 años, que se llama ¿Quién es el más fuerte? Este cuento lo cogí, le hice una adaptación a la narraturgia y lo narro. Es una obra de narración oral contemporánea en la modalidad de cuento teatralizado con títeres. ¿Podríamos decir que es un ensamble? Es como un ensamble, claro. Entonces es narración pura porque yo estoy constantemente narrando el cuento. Solo que los personajes ya no los interpreto yo y los lanzo a la imaginación del público, sino que los personajes ya salen. Es una historia infantil, hay varios animalitos allí, entonces cuando el pollito, que es el personaje principal, va caminando de lado a lado, se encuentra con algunos personajes, se encuentra con un hipopótamo, se encuentra con el sol, con las nubes, con la montaña, con un perro, con un gato, con un ratón. Salen los personajes que son animados por un actor animista. Vida. Sí, toman vida. Y yo interactúo con ellos y sigo con el relato. Es narración constante. Todo el tiempo estoy rompiendo la cuarta pared. Hay cuarta pared en el momento en que salen los personajes, interactúan con el otro personaje. Pero siempre está el hilo de narración. Constantemente estoy narrando. Es narración oral. No es un montaje de títeres, no es una obra de teatro. Es narración oral en la modalidad de cuento teatralizado con títeres. Se utilizan elementos del teatro para reforzar la historia y en este caso los elementos son los muñecos, los títeres del teatro de títeres. Ahí está eso, está lo que hago con el personaje narrador que es Panelitas, que es un campesino. Allá iba, he visto justamente precisamente dentro de esos personajes que ustedes también como narradores orales pues crean esos personajes. Panelitas, ¿quién es Panelitas? Panelitas de panela, ¿no? De la caña de azúcar. Exacto, sí, sí. Yo me crié acá en una finca panelera. Me crié en la finca de mis abuelos maternos, los papás de mi mamá. Y bueno, con el tiempo, pues cuando joven, cuando adolescente, aquí en el colegio, mis amigos me pusieron de apodo Panelitas. Entonces, entre los amigos de la época de juventud me decían Panelitas. Por la panela, por la miel. Por la panela, por todo eso, sí. Tomaban el pelo con ello. Bueno, pasó el tiempo. Después, cuando yo estaba buscando cómo contar historias de acá, de la región, autóctonas, de tradición oral, que se me dificultaba mucho, estaba buscando cómo poder conectar y que eso no fuese un bodrio, como le llamamos nosotros, o un ladrillo, que es ir a ver un espectáculo que prácticamente no queda al público del aburrimiento,
que la gente está con ganas de pegarse un tiro, de salir corriendo, de por qué los encerraron a escuchar a alguien ahí echando carreta 60, 40 minutos y están torturados. Sentía esa problemática y no veía la forma de cómo poder narrar esos relatos tradicionales, pero que pudieran atrapar al espectador oyente, que pudiera estar allí escuchando la historia y pendiente de ella y disfrutándola, imaginándola y pegándose ese viaje hacia la época de La Llorona y todo eso. Entonces era muy complicado y fue cuando me encontré con otra modalidad de la narración, que es el personaje narrador. El cuentero encarna un personaje. Es decir, entran a haber dos personajes en escena, uno que no, es uno, es uno. Y en este caso, por ejemplo... Adopto personaje. Cuando estoy en personaje, soy el campesino y tú me hablas como Marco Durán, no te voy a hablar como Marco Durán porque yo estoy en personaje. Yo soy Panelitas. Y estoy hablando todo el tiempo con el personaje y estoy aquí para allá con el personaje y narro historias a partir del personaje. Pero imaginariamente están los dos personajes ahí en escena. Es decir, el narrador oral que es usted y en el caso particular de Panelitas. Están simultáneamente, imaginariamente, pues el público, el auditorio ve mentalmente los dos personajes. Sí, claro, pues el público entiende que quien está interpretando a Panelitas es Marco Durán Cuentero. Sí, igualmente con el personaje yo les hago una acotación. Entonces, por ejemplo, les digo, hola, qué perca, yo estoy aquí, el patrón Marco Durán Cuentero, que es que me mandó voy a venirle a echarle unos cuentos, yo soy el alter ego de él, entonces vine a echarles un par de historias aquí del pueblo y empiezo. ¿Y quién es Panelitas? Panelitas es mi alter ego de la juventud, es como mi yo campesino que se quedó allá. Pero ya en escena, ¿quién es? Es un cuentero de aquí de la vereda Guatiguará, es un cuentero campesino que se sabe cuentos, mitos, leyendas, chismes, anécdotas de la vereda, del municipio. Y la que no sabe se la sigue inventando. Exacto, la que no sabe se la inventa. Y entonces echa mucho cuento y tiene mucho esa chispa de campesino santanderiano, la mamadera de gallo, ese doble sentido que tienen en el campo, ese sentido picaresco, ese humor que tiene como cierta malicia, cierta cosa ahí, ese autoburlarse de uno mismo. Y todos esos elementos que hacen parte de lo que es como el carácter de algunos campesinos santanderianos que son muy sonrientes todo el tiempo, que todo es ¡ay! Y usted lo ve todo ahora es como feliz y sale al campo y trabaja fuerte y está sonriendo allá bajo el palo de sol y trabajando y que esto tocó arrecho, esto tocó bravo. Es mostrar como eso, que aparece esa picardía o ese doble sentido por medio de pronto de las coplas, la retahíla, todo este montón de elementos que se han ido perdiendo de la oralidad, que hacen parte de nuestra... ¿Es refranero, Panelitas? Sí, utiliza también refranes, recordando los dichos de los abuelos, ¿no? Entonces, a veces se salen ese tipo de cosas, los refranes, el de que no que madruga Dios lo ayuda y que no sé qué más, pero siempre el refrán va hacia una situación específica, ¿no? Se dio determinada situación y ahí viene el refrán, ¿no? Ese tipo de cosas, o los dichos, ese tipo de cosas. Entonces, eso es el personaje y comparte muchas historias de acá del municipio, de la región. ¿Y qué es lo que más le gusta contar a Panelitas? ¿De qué más le gusta echar ¿De qué más los le gusta cuentos? echar Dijo los cuentos? Bueno, a Panelitas le gusta pues mucho echar los cuentos del campo, pero también le gusta contar como las realidades que hay en el campo. La cotidianidad. La cotidianidad, sí. Y ciertas realidades que a veces son difíciles de contar o de plantear. Entonces, toca a veces cosas álgidas, pero como mamando gallo, entonces como que la gente no sabe, ¿será que era en serio o no era en serio? Entonces como que se lo deja al libre discernimiento del público, que piense, ¿esto fue una puya en serio o era que estaba tomando el pelo? Como de burlesque, como doble sentido sí, también. Exacto, pero... sí. Como de que
en determinado momento tiene un poco de esa ironía o sarcasmo ahí en la cosa, entonces se queda la gente diciendo, ¿el hombre estaba hablando en serio o estaba tomando el pelo? Entonces quedan ahí como que no saben, ¿y si es las dos? Ese tipo de cosas, se juega con ese tipo de elementos, precisamente para mostrar a veces la característica de determinados personajes de la región, determinadas personas que se dan en la región, como venir y contar historias del típico, el bobo del pueblo, que todo el mundo cree que es el bobo, pero el bobo no tiene tanto, termina a veces el bobo haciéndole jugadas a los más vivos, entonces como tocando ese tipo de cosas, y a partir de ahí pues también rescatar la tradición oral que se va perdiendo y recordando palabras de antaño que ya no se utilizan, que están en desuso, porque ahora hay otro tipo de palabras y ahora tenemos muchas palabras del extranjerismo o de Mucho tecnicismo. de tecnicismos. Pues hoy el avance de la tecnología también nos trae otros términos de los vocabularios y qué sé yo. Claro que, vamos a grabar el reel. Hacer un video, diría Panelita. Sí, ese tipo de cosas. Entonces, como que se juega con eso, entonces utiliza a veces palabras ya en desuso, que hacían parte del argot, del vocabulario del santanderiano, que se han ido perdiendo y que la gente a veces decía, oye, ¿eso qué es? No, que es que me rascan las mochilas y ¿qué es esa vaina? Luego cuando, ya se está refiriendo a los testículos, ya. O sea, salen palabras que la gente después dice, oiga, sí, yo escuchaba a mi nono, mi tío decir esto, rato que no escuchaba esa palabra, y entonces también se genera una curiosidad con los chicos y empiezan a preguntar cuál es el significado de la palabra, por qué lo utilizan en otra connotación y cómo a veces las palabras cambian, ¿sí? A ver, maestro Marco, precisamente cuando hablamos de eso, del vocabulario, de algunos costumbrismos, qué sé yo, en escena depende también el auditorio y la región, porque a veces, pues, si hay unos términos acá conocidos y que pues los manejamos o al menos tenemos nociones, idea de que en ese lenguaje figurado qué significa, depende de la región. Por ejemplo, si se va usted como narrador oral a un espectáculo, por decir algo, de Antioquia, pues ¿cómo acomodar también esas palabras para que no pierda el sentido de lo que se busca en la obra? Sí, bueno, generalmente cuando uno va a narrar a veces hace un pequeño intro para contextualizar al público. Les lanzo un montón de información que después cuando yo esté narrando la historia, ellos ya tuvieron la información al principio y entonces cuando diga determinada palabra o expresión, ya, lo entiendo. Pero también va mucho de la expresión corporal, de cómo expreso determinada palabra, de cómo es mi movimiento en escena, cómo planteo algo, de mi mímica, de la acentuación, en la forma en que digo las cosas, el tono de la voz, el volumen, la proyección. Ese tipo de elementos ayudan a que el público más o menos trate de descifrar algún término que de pronto no comprende. Eso era como la complejidad a la hora de narrar en Cuba, siendo un campesino santanderiano que nunca habían escuchado, oye, eso mucho lo arrecho, esa vaina, mano, es que, uy, tan pingo yo. Y se quedan como, y por ejemplo, pingo para nosotros fue complicado. Fue supremamente complicado porque para ellos, mi compañera, por ejemplo, Ivonne, que hace la pinga, no podíamos presentarla en los afiches con el nombre del personaje, la pinga, tocaba utilizar el o a veces tiene otro significado en esa región, en otro Exacto. país. Para ellos la pinga es el órgano reproductor masculino. Y es una palabra muy vulgar, de una carga vulgar muy fuerte para ellos. Entonces decir pinga es algo muy pesado. Y a uno, como santanderiano, uno sale del territorio y es como si el pingo se le pegara más. O sea, usted está aquí en el territorio y rara vez... Por la idiosincrasia, el ambiente, qué sé rara yo. vez yo le digo a usted pingo, usted me dice pingo, le digo pinga a alguna mujer, rara vez, pero usted sale a Medellín, sale a Bogotá, o sea, se va para otro territorio de Colombia, va a la costa y está en la costa y ¡ay, es como pingo!
se le sale a uno, más de lo que se le sale cuando uno está por acá. Y eso no sucedía, entonces uno como que, uy, espera, y aquí esta gente. Entonces tocaba al final de la obra hablar sobre de dónde proviene el término, por qué lo manejamos así, por qué se usa pingo, pinga, por qué yo le podía decir a ella pinga, ella decirme mi pingo. Entonces hablábamos de que pues, el pingo también se volvió como una especie de gentilicio para los santanderianos. ¿Qué es un pingo? Un santanderiano. ¿Qué es una pinga? Una santanderiana. Marco Durán, narrador oral, es nuestro invitado en el día de hoy a El Magazine de Noche. A ver, hay algo característico también en las diferentes expresiones artísticas. Cuando hablamos de que pues el trovero haciendo un parangón, del coplero, qué sé yo, pues es buen lector, porque les toca estar ahí para improvisar, qué sé yo, para cuando está en escena también en los diferentes certámenes ante un auditorio, ante un público. En el caso del narrador oral, así como se dice que el buen escritor pues es buen lector, en el caso del narrador oral automáticamente debe ser curioso en la lectura, debe estar al tanto de muchas situaciones para poder narrar eso, para poder, si pudiésemos decir, libretear, hacer una guía, qué sé yo. Sí, sí, bueno, realmente sí se maneja un guión o un libreto en narración, que es la base sobre la cual se narra, pero como tú lo decías, la narración tiene ese componente de repentismo o de improvisación. Entonces yo puedo cambiar, a veces no decir una frase y no pasa nada en el cuento. Lo que no puedo quitar es elementos importantes del cuento. O sea, no puedo ignorar el conflicto en la historia. El conflicto de que me arma todo. Entonces, si se me pasa un detalle importante del conflicto, ya después cuando siga en la historia va a generar un problema y, ay, me faltó dar esta información, me va a tocar echarla después. Y de pronto no genera el efecto que quería en determinada escena. Entonces, eso cambia ahí, en ese entendido. Sí, hay que leer, ¿sí? Leer mucho cuento, también escribir cuento, tratar de escribirlo, porque también hay que empezar uno a hacer su propio montaje, su propia cosa. Bueno, no todos los narradores escriben sus obras, algunos se alimentan de obras de otros, de mucha oralidad de su región o de mucha literatura, inclusive a veces ni de literatura, a veces hay narradores que de una canción dice, oiga, aquí hay una historia, y se siente y escribe una historia inspirada en determinada canción, y resulta que es uno de sus cuentos más Es decir, reconocidos y dramatizar valorados. a través de la narración precisamente algo de la región o lo que usted dice, algo de la historia Sí. o de algo en especial. Claro, también de vivencias propias. Ajá. Por ejemplo, para los griegos, en antaño, para ellos lo más importante era la anécdota. Para ellos la anécdota era el detonante para contar una gran historia. Entonces ellos partían de la anécdota y en la narración también se puede partir de la anécdota. A veces una anécdota, por ejemplo, en la familia. Hay anécdotas familiares, ¿no? La historia del tío que yo no sé qué, que esto, que lo otro, y cada vez que hay una reunión familiar, alguien medio menciona al tío y se acuerdan, oiga, sí, y cuentan la historia del tío. Y era una anécdota que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una especie de mito familiar y cada vez ese mito tiene cosas más grandes y como que se lo creen y como que no. Se va transmitiendo ahí en familia y de pronto se va variando, se va Y va cogiendo esa distorsionando, pero sigue connotación. siendo parte de esa Y vivencia. se vuelve una historia importante, ¿sí? Dentro de la familia. Entonces, a partir de ahí es lo mismo con los relatos, ya sea para la parte escénica. O sea, a partir de una anécdota yo puedo estar sacando una gran historia. Por ejemplo, Marco Durán, ¿se ha hablado de Marco Durán, del narrador Marco Durán? ¿Se ha puesto en escena? Pues sí, a veces, claro, sí. Cuando se narran determinadas cosas, a veces como conectores con el público, cosas. Hay una parte en un cuento que hago la descripción de personajes, una historia de amor, un hombre y una mujer. Entonces cuando la describo a ella, ella era tan hermosa, que así, que ta, y le voy dando todos esos elementos para que cada quien en su mente se vaya creando esa persona. Como cuando lees un libro y tienes la descripción del personaje principal. Entonces
dice, tenía un bigote pronunciado, un mostacho que le gustaba acariciarse constantemente, su tono de voz era grave, entonces ya tú empiezas a armarte cómo era el personaje. En la narración es lo mismo, a veces tenemos que hacer una descripción, ya sea de un lugar, de una persona, de un animal, de un objeto, porque es importante para la historia como tal. Y a veces cuando hago una descripción de un hombre muy simpático, a veces me utilizo como ejemplo. No, y era un tipo así, y no falta la señora o la chica que, disculpe señora, pero en mi cuento el hombre era así de simpático. Y se genera ya la comicidad, la gente se ríe y eso. Entonces a veces se juega con eso. A veces cosas que me pueden suceder en escena las utilizo ahí en escena para seguir con el conector. Por ejemplo, como el ejercicio del payaso. El payaso se burla de sí mismo y a partir de burlarse de sí mismo ya se puede burlar de sus congéneres, ¿no? Quien está a su alrededor. Entonces esto ya queda, digamos, desarmado alguien en el público que te quiera como atacar o desbaratar tu trabajo, porque queda pensando y dice, O sea, si ese vergajo se va adelante. Exacto, sea madera el mismo, yo ni para qué me meto con él, ¿cierto? Entonces como que ahí se frena por ese lado. Entonces a veces hay unos elementos en escena que uno deja ahí semi implícitos para plantear algo y que ayudan a que se den determinadas situaciones. A ver, algo en particular a veces que ignoramos los que somos neófitos precisamente en esos temas, es lo que tiene que ver tal vez en un narrador, un cuentero, a veces hasta qué forma cuando utiliza alguna escenografía o algunos utensilios, algunos elementos que se requieren para lo que usted dice, apoyarse en lo que es la narración, se confunde o se llega al teatro callejero. ¿Qué diferencia? O si eso entra entre lo mismo cuando estamos en una obra en particular, qué sé yo. Bueno, pues hay diferencias. Por ejemplo, hay narración callejera. El teatro callejero nació de la necesidad del público. La gente no iba a la sala. Y entonces, como dice el dicho, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces salieron los actores y directores a buscar al público. Hicieron un elemento disruptivo en la calle. ¡Pra! Porque en la calle sucede lo que tiene que suceder en la calle. Y la gente no se espera determinadas cosas. De pronto aparecieron un par de locos ahí escenificando algo y la gente queda como, ¿qué pasó? Quien tiene tiempo en la calle se queda a mirarlo si le llama la atención. Quien no, sigue con su carrera porque va con su trajín, va para su trabajo, va para su estudio. Entonces hay gente que para un momentico y ve. Y el teatro de calle buscaba esos elementos de poder mantener una audiencia ahí atrapada mientras se gestaba la obra. Lo mismo es con la narración callejera. Hay que hacer un ruedo, traer a un público y tenerlo ahí escuchando cuento. Y a veces la gente quisiera quedarse un ratico más porque lo está disfrutando, pero tiene que seguir con su camino porque la señora que, ay, se me olvidó que yo que era lo que iba a comprar hoy para la sopa y me se quedé distrajo ahí viendo este vergajo echando cuento y ay, es cierto que, ay, el pollo, yo iba a hacer pollo asado y se fue la señora por allá a buscar el pollo y listo. Y llegará a la casa a la hora del almuerzo y mamá, ¿y por qué se tardó hoy la sopa? ¿Por qué está? Ay, es que si era que yo cuando iba para la tienda me encontré un vergajo allá que estaba echando cuento, o sea, y sucede eso. Entonces, en la narración, claro, hay elementos escenográficos o de utilería. Hay algunos compañeros que para determinada historia pues plantean unos elementos que son sus herramientas para afianzar mejor la historia y tener un mejor impacto en el espectador oyente. Entonces, muchas de esas cosas, o sea, son pensadas con el fin de atrapar al espectador oyente, de que el público esté ahí. De atraer a un auditorio. Exacto, que esté ahí concentrado en la obra, que no se distraiga, que vea el montaje. Entonces a veces utilizan determinados elementos que para ellos es una herramienta de atrapar al público, ¿sí? O de generar o gestar algo, ¿sí? Por ejemplo, yo decir voy a narrar cuentos de miedo, entonces no le digo a la gente, voy a echar cuentos aquí en el parque principal, 12 del día, pleno solazo,
no me funciona tanto la cosa yo citar a la gente a alguna sala o un bar, un espacio donde de pronto les digo apaguen luces, luces tenues. El ambiente. Y empiezo, exacto, a generar la atmósfera y ya yo empiezo a contar de otra forma. Eso ya ayuda a generar. ¿Sí? Maestro Marco, hay algo que característico también, se dice que pues el semillero, la cantera que es importante, usted ya más de un cuarto de siglo, estando en lo que tiene que ver en la parte escénica, en la parte de la narración oral como cuentero, en fin, pues también mucha obra y muchos escenarios, también formando cantera, formando semillero, tengo entendido pues a través de un laboratorio, algo que tiene usted también. Sí, claro, bueno, a través del laboratorio lo que hacemos es experimentar con la palabra, con los cuentos, con las historias, mirando formas, técnicas o recursos de que esa historia atrape al espectador oyente, la disfrute y luego cuando tú lo abordes se acuerde de la historia o de elementos de la historia o de una enseñanza que dejó la historia, porque a veces la gente se queda con cosas que lo identifica. Pero usted también va formando cantera, semillero. Sí, en mi ejercicio yo he dictado talleres y he tenido algunos jóvenes narradores que han pasado por algunos de los espacios que yo he planteado de narración y pues allí ellos han tallereado conmigo un poquito en la medida en que se animen. Sí, no soy de forzar las cosas. Mi hija empezó a narrar a los 5 años por simplemente gusto y me dejó de narrar como a los 12. Ya tiene 14 años, ya lleva 2 años que no narra. No, papi, ya no quiero echar cuento. Ah, listo. No le digo más nada. No quiero forzarla. Y los narradores, como decíamos anteriormente, pues no es tanto que se formen, sino ellos mismos, o sea, desde la academia sí se pueden algo apoyar a ese narrador, ya desde el punto de vista de ese género. Qué sé yo. Sí, claro. Bueno, hay algunos narradores que se pueden formar y también que pueden empezar echando cuento y luego con el tiempo empiezan a acercarse a la academia para tener mejores herramientas en su trabajo, en su quehacer como narradores. Pero eso pues más que todo va en la expectativa y en las inclinaciones de cada quien. Hay narradores que dicen, no, yo necesito aprender a tocar guitarra porque yo voy a hacer un cuento musicalizado como apoyo y tengo que mejorar esto de la guitarra. Y ya, otro narrador dice, no, yo tengo un problema para crear mi propio material y repertorio. Yo necesito ir a hacer un taller de escritura creativa porque estoy flojo en la escritura. Entonces vamos a escribir algo. Se prepara por ese lado. Otro dice, uy no, yo soy muy flojo para interpretar personajes. Yo como que voy a hacer un taller de teatro. A ver si aprendo algo de actuación para agregarle esos elementos a los personajes de mis historias. Y así cada quien se inclina como por determinada cosa y ahí poco a poco va avanzando. También el ejercicio de la experiencia cuando tú vas a un festival, cuando te encuentras con otros narradores y confrontas tu trabajo. El intercambio, que es importante. Claro, el intercambio. Tú ves a alguien en escena y dices, este man, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no había visto eso que está haciendo este. ¡Wow! Y te llama la atención y dices, wow, uy, yo podría hacerlo de otra forma. ¿Sí? O eso no lo haría. Definitivamente no haría eso. Yo haría otra cosa y te inspira a hacer otra cosa contraria. Pero es eso, el intercambio, esa experiencia es la que te ayuda, te enriquece y también se vuelve un detonante para tu labor. A veces escuchas a un narrador echando determinada historia y tú dices, uy, yo hace rato querría contar una historia de ese estilo. Voy a buscar una historia de ese estilo o voy a escribir una historia de ese estilo. Y se inspira de una vez a hacer eso. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan mucho y el intercambio es supremamente importante para uno crecer. Te ayuda Pues maestro crecer. Marco Durán, entonces recordemos ya, usted ya enfila baterías precisamente en lo que va a ser la segunda versión del festival, recordemos todo lo pertinente de lo que es este evento que llega, vuelvo y repito, a la segunda versión en el año 2024. Sí, bueno, para todos cordialmente invitados para que se conecten con el Festival Autóctono, que es un festival de tradición oral, donde vamos a tener narradores profesionales y narradores naturales, gente del común
que hemos ido encontrando que tienen algunas historias, entonces vamos a compartir con algunas personas así, que estamos coordinando eso. Estamos en constante gestión, buscando apoyos, patrocinadores o alianzas. Alguna institución que quiera tener de pronto un conversatorio sobre tradición oral o un taller de cuentería, qué sé yo. Hay varias cosas que vamos a traer con nuestros invitados porque algunos tienen determinadas cosas. Queremos concretar otro invitado de Cuba, que es precisamente quien tiene la labor de la cátedra de cuentería, una labor de investigación de 15 años, y quisiéramos que él diera una charla sobre su labor de investigación, cómo abordó la investigación, por qué llevan 15 años todavía investigando eso, cómo es la metodología de la investigación, el por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. Todo eso, compartir esa experiencia que compartimos con él cuando estuvimos allá en Ciego de Ávila, mostramos nuestro trabajo, quedaron muy encantados con nuestro trabajo, les gustó, de una vez les despertó la curiosidad por saber más de la cultura santanderiana, sobre el santanderiano, porque quedaban así como que wow, ¿esto qué es? Poderles explicar que aquí en Colombia nosotros tenemos infinidad de regiones con diferentes acentos y culturas y formas de comportarse la gente, que no es lo mismo el llanero o conocer a alguien del Chocó o alguien de la zona cafetera o conocer a alguien de los Santanderes o de la costa atlántica, diferente a la pacífica, decirles que son otros acentos o son otras culturas, son otras formas de ver, de vivir, inclusive de comer. La gastronomía cambia de región en región, entonces todo ese tipo de elementos y que se queden como que wow, sí, si quiere conocer Colombia, patéela de principio a fin, lo mismo que nosotros tratamos de hacer con Cuba, conociendo nada más 2 provincias y nos dimos cuenta de las diferencias entre provincias, entre municipalidades y las dinámicas que hay en la sociedad, que son completamente diferentes, y también las dinámicas desde el aspecto cultural y artístico, que también entendimos algunas cosas, cómo funcionan, cuáles son sus problemáticas y nosotros también qué problemáticas tenemos, y ver cómo de pronto ellos son muy recursivos y trabajan constantemente y nosotros a veces nos quejamos y tenemos aquí un montón de herramientas, un montón de cosas. Por ejemplo, yo agradezco que tenemos un espacio como este para poder difundir mi labor artística y que la gente se entere y que de pronto allí hay algún patrocinador que quiere patrocinar Autóctono Festival. Entonces nos encuentran en Instagram, ¿sí? Autóctono Festival, en Facebook Autóctono Festival, ahí nos pueden contactar. Si tienen alguna inquietud, quieren saber cómo patrocinar, cómo apoyar el festival, cómo ser partícipes de él, nos escriben. Y si no hay algo, no lo inventamos, porque estamos en eso y estamos en constante evolución de que crezca y vaya cambiando el formato del festival como tal, y esperamos poderles compartir historias de acá de la región y que conozcan historias de otras regiones. Ya viene un narrador de Cuba a compartirnos cómo es su tradición oral allá en Cuba, en qué mitos, en qué personajes fantásticos creen o tienen creencias o afinidades o pasión o los identifica. Eso lo vamos a ver cuando veamos aquí el narrador cubano compartiendo sus historias. Pues maestro Marco Durán, uno de los objetivos precisamente de este programa es eso, mostrar a quienes de una u otra manera pues están en los diferentes quehaceres, en la parte cívica, comunal, folclórica, cultural, en fin, en todo, y por eso lo hemos invitado en el día de hoy. Y lógicamente, donde intervenga o no intervenga panelitas, pero un cuento cortico y cerramos precisamente su presencia en el día de hoy aquí detrás del Magazine de Noche, maestro Marco Durán. Bueno, a ver, un cuento, precisamente un cuento, este cuento lo saqué de un libro de un escritor viejuestano, el señor Pica Pica. Germán Valenzuela Sánchez. Germán Valenzuela Sánchez, sí. Y llegué a Cuba y me encontré con un narrador, con un cuento, con una versión parecida. Tal cual, yo me quedé como wow. Y ya me he encontrado varias versiones de ese cuento, y todas vienen de tradición oral. Yo me quedé como interesante. Y bueno, es un cuento que también habla mucho de esa mala fama que tenemos los santanderianos, que tenemos esa mala fama de ser envidiosos. Iba una luciérnaga por el bosque.
Con su cola iluminaba su camino. De pronto fue atrapada por un batracio, un sapo, que la agarró fuertemente con una anca y la apretó sin dejarla ir. La luciérnaga, al verse atrapada y secuestrada por el sapo, se quedó mirándolo y le dijo: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me atrapas? ¿Por qué no me dejas ser libre? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? A lo que el sapo se quedó mirándola y le dijo: porque tú tienes luz propia. Pues maestro Marco Durán, muy formal, muchos de esos cuentos como narrador oral que ya por más de un cuarto de siglo ha sido el maestro Marco Durán, pues estaremos a la expectativa de lo que va a ser el festival, los diferentes eventos donde también hace presencia. Pues muy formal, maestro, por hacer presencia aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. No, a ustedes por la invitación y bueno, y vamos a seguir echando cuento y esperamos que las personas se conecten ahí por las redes sociales, nos encuentran como Marco Durán Cuentero y ahí podrán ver todas las actividades en las que participamos, los eventos donde compartimos pues el arte de narrar historias o de pronto cuando estemos por ahí haciendo algo de rock and roll o haciendo títeres. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles también el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llegue esta señal a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos manifiestan sus opiniones, sus recomendaciones referente a los invitados, referente a los temas que tratamos diariamente en este programa. De igual manera, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos, del pie de la Cuesta Santander, Colombia. De igual manera, reiterándoles esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá, en los diferentes entes donde ustedes lideran los proyectos, los procesos, con comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general que tiene que ver con la cultura, con el deporte, con la educación, con los gremios, en fin, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575. 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas, en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.